Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Testimonio espantoso en el segundo día del juicio de Fabián González. La testigo, Jessica Kelly, testificó contra su primo. Kelly entró en detalles de lo que dice que sucedió el día en que Victoria Martins fue asesinada en el 2016, como parte del acuerdo de declaración de Kelly en el caso. Ella aceptó testificar en contra de su primo. Hoy le explicó al jurado a través del lujo de detalles de lo que pasó ese día. Una advertencia, esos detalles son perturbadores. He said that Fabian up, he knows he did. And there's a mess in there that me and Fabian have to clean up, and if not, it's going to be our lives and my kids' lives. Esa es la amenaza que Kelly dice que el hombre desconocido hizo después de matar a Victoria. Kelly describió que estuvo todo el día paranoica y dice que la mamá de Victoria y González sabían que estaba bajo los efectos de metanfetamina y dejaron sola a Victoria con ella en el apartamento esa noche de agosto del 2016. Kelly dice que un hombre desconocido entró después buscando a Fabo y luego entró en la habitación de Victoria, la estranguló a la niña y se fue. Kelly dice que esperó que González regresara a casa. Luego habló con su primo y le contó lo que pasó. En ese momento, Kelly reclama que González ayudó a distraer a la mamá de Victoria y dice que Martins nunca vio a su hija antes de irse a dormir. Kelly dice que fue cuando González entró a la habitación de Victoria y comenzó a desmembrar el cuerpo de la niña. He was cutting her in the middle of her chest, and he was like, "We gotta make her look like it's not us." And I was like, "What the?" I was like, "Just get the out of here. I'll finish it." González se apega a su afirmación original que Jessica Kelly actuó sola. Él afirma que Kelly es la que mató a Victoria y trató de esconder el cuerpo. La defensa comenzó a cuestionar a Kelly esta tarde con el objetivo de hacer agujeros en su historia. So you fabricated the story about the other guy wiping blood off. Is that right? That didn't happen. That did not happen. Kelly también admitió que después de intentar de esconder del cuerpo de Victoria, planeó matar a González y a Martins con una plancha porque tenía miedo de volver a la prisión. Kelly está cumpliendo una sentencia de 44 años de prisión, pero es posible que solo tenga que cumplir la mitad si gana buena conducta. Fabián González se enfrenta a abuso imprudente de un niño con resultado en la muerte y 8 otros cargos. Nadie es acusado del asesinato de Victoria. El juez desestimó los cargos contra el ex policía de Las Cruces acusado de asfixiar y matar a un sospechoso. Based on the evidence presented to the court is not satisfied that substantial evidence has been presented to show the requisite essential element of intent. Christopher Smelser, ex policía de Las Cruces, estranguló a Antonio Valenzuela en febrero del 2020, quien murió 5 minutos después del enfrentamiento. Smelser fue acusado de asesinato en segundo grado. Su juicio comenzó el lunes. Hoy, su equipo de defensa argumentó que el testimonio de un testigo no coincidió con las pruebas del caso. También argumentaron que el Estado falló en cumplir con las pruebas en el caso, diciendo que no probaron que Smelser tenía la intención de matar a Valenzuela cuando realizó la parada. The standard is the defendant must know that his acts created that strong probability of death or great bodily harm. It's not should have known, but it is known. El jurado fue descargado y los cargos contra Smelser desestimados. El gasto de producciones de cine en Nuevo México alcanza un nuevo récord. Los funcionarios dicen que el gasto directo en la economía del estado por parte de la industria de producción de cine y televisión
fue de más de 855 millones de dólares en el año fiscal del 2022. Eso es un aumento del 36% del año anterior. Y no es solo en las ciudades más grandes de Nuevo México. Las comunidades rurales vieron un aumento de casi el 650% en el gasto directo. Datos recientes también muestran un número récord de horas de trabajadores de la industria y hay un número máximo de nuevas producciones hechas en el estado. ABQ Ride realiza su primera exposición de autos y feria de contratación. Este fin de semana, el evento será este domingo de las 11 a.m. a las 2 p.m. en el Centro de Transporte en la calle Montano. La exposición de autos presentará autos, camiones y motocicletas de empleados de transporte y entusiastas de los autos. También habrá comida, bebidas, música y sorteos. En cuanto a la feria del personal de la ciudad, estará en el sitio aceptando solicitudes, así como realizando entrevistas para puestos abiertos como conductores y mantenimiento. La Junta de Seguridad de Transporte Nacional reveló que fue el padre, no su hijo de 13 años, quien estaba detrás del volante cuando su camioneta se estrelló contra la camioneta del equipo de golf de Nuevo México. El equipo de la Universidad del Suroeste regresaba de Hobbs el 15 de marzo, cuando la camioneta cruzó en su carril y chocó con ellos en el condado de Andrews, Texas. El accidente dejó 6 golfistas y el entrenador muertos, junto con el padre e hijo en la camioneta que los estrelló. Otros 2 jugadores de golf sobrevivieron, pero sufrieron graves heridas. Los hallazgos iniciales de la escena sugirieron que el niño podría haber estado conduciendo la camioneta, pero en un nuevo informe de la Transportación Nacional publicado hoy, diciendo que pruebas de ADN reveló que el padre Heinrich Siemens, de 38 años, era el conductor. Una prueba de toxicología después del accidente también encontró metanfetamina en su sangre. This was a very high energy collision. The roadway speed was 75 miles an hour and the primary impact direction was head on. As a result of that, there was a lot of damage, catastrophic damage to the vehicle. In addition, there was a post-crash fire. This made understanding some of the details of the crash very difficult. Los investigadores también creyeron inicialmente que una falla catastrófica en la llanta del lado del conductor delantero de la pickup pudo haber jugado una gran parte en el accidente, pero ahora dicen que no han encontrado ninguna evidencia de eso. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.